Daniel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Definitivamente la inflación es la mala noticia, ¿no?, para el gobierno de Macri. Es una mala noticia para todos, especialmente para los que tienen sueldos fijos, Claro. y además los que tienen bajo sueldo, porque la inflación básicamente lo que más aumentó fue alimentos y bebidas, ese tipo de cosas, y es una mala noticia. Claro, porque los precios le siguen ganando al salario desde hace un tiempo. Sí, lo que pasa es que hay que ponerlo en contexto, ¿no? A ver. Vos, digamos, ¿te acordás que hay una discusión que viene de hace tiempo desde que asumió este gobierno del gradualismo o el shock, ¿no es cierto? Bueno, el gradualismo inevitablemente te lleva a algunas consecuencias. Por ejemplo, vos tenés una entrada fenomenal de dólares que hace que vos pierdas competitividad. Entonces, cuando vos perdés competitividad, alimentás las importaciones, desalentás las exportaciones, en una economía que ya tiene problemas de competitividad por la presión impositiva y por los problemas de infraestructura que tenemos, ¿no es cierto?, los caminos al puerto y todo ese tipo de cosas. Entonces hace que caiga mucho, entre otras cosas, el consumo interno, que es el 80% casi del PBI, 70 y pico. Entonces, cuando vos tenés ese problema en economía, lo que no se ajusta por precio se ajusta por cantidad y viceversa. Entonces, si vos venías vendiendo una determinada cantidad a un determinado precio y cuando esa cantidad se te cae, porque se te cae el consumo, vos tratás de mantener el ingreso aumentando los precios. Y Argentina tiene un problema de arrastre, que vos tenés aproximadamente 500 empresas que son los formadores de precios en Argentina. Entonces tenés una especie de cartelización, ¿verdad?, que por más que vos hagas la política monetaria más restrictiva que quieras, que es como lo que está haciendo el Banco Central ahora, vos tenés inflación lo mismo porque se llama inflación de costo. A eso aumentarle el aumento de las tarifas, a eso habla del aumento de los combustibles, y es inevitable que tengas aumento de los precios. Y eso es lo que está pasando. ¿Y qué salida tiene el gobierno frente a este escenario? El gradualismo tiene esas consecuencias. Lo que pasa es que tampoco el ajuste en la economía en recesión, porque lo que tenés es una economía en recesión y encima con inflación. Él está en inflación. Entonces, si vos haces ajuste a esa economía, vas a estar en un escenario peor. Claro. Y en un año electoral, sos candidato a perder las elecciones por el lado de la economía. Entonces, hay que ver qué es lo que hace, digamos, después si el resultado de las elecciones, a ver qué es lo que hace realmente, porque te da la sensación como que no hay, ¿no es cierto?, un plan económico y con un piloto, ¿no es cierto?, para llevar adelante ese plan económico. Eso es lo que no se percibe, digamos. Entonces, es como si vos tuvieras una gran cocina y tenés, en vez de tener un cocinero, un chef, tenés 10 chefs, entonces te viene, le pone pimienta, el otro le pone sal, el otro le pone cosas a su gusto. Bueno, lo más probable es que después no te guste la comida, o alguien no te la coma, o algo por el estilo. Bueno, es lo que está pasando ahora. Ahora, ¿el gobierno va a tener que ir a un nuevo ajuste? A ver, Argentina tiene un problema de déficit fiscal. Sí. Por varias razones. Enorme. Enorme. Alto, los ingresos no alcanzan para cubrir los egresos, lo tenés por los dos lados, porque los ingresos, vos tenés, como dijiste recién, una economía en negro bastante importante, alrededor del 40%. Vos cuando tenés ventas en negro, tenés empleados en negro. Sí. Porque la plata en negro tiene que ir a algún lado, ¿verdad? Entonces terminás contratando empleados en negro. Con esa alta economía en negro, a vos te queda muy poco para a quién cobrarles impuestos. Entonces, por un lado tenés una alta presión impositiva. Y por otro lado tenés un gasto, como los subsidios y todo ese tipo de cosas, que más que nada han sido subsidios a la oferta, pues si vos te pones a ver, no han sido tanto subsidios a la demanda, como se dice, sino subsidios a la oferta, o sea, empresas que vos le dabas, ¿no es cierto?, subsidios para que a su vez no aumenten las tarifas y ese tipo de cosas. Bueno, ese es un agujero negro que en algún momento va a haber que ponerle orden, pero es preferible ponerle orden cuando una economía está un poco más sana que ponerle orden, digamos, cuando tenés una etapa de crisis como la que se está pasando. El discurso del gobierno permanentemente es decirles, mire, sabemos que la gente está viviendo algunas incomodidades económicas, pero si ustedes piensan en el largo plazo, la Argentina que viene, y le ponen todas las virtudes posibles a la Argentina que viene. Yo lo que me preguntaba al inicio del cierre, ¿la gente puede esperar a largo plazo cuando vos tenés en el sector privado algo más de 7 millones de empleados, donde la mayoría gana menos de 15.000 pesos con una canasta familiar de 13.000 pesos? John Maynard Keynes, que fue aquel economista de la década del 30 del siglo pasado, que fue el negociador del Tratado de Versalles por el lado de Inglaterra y todo lo demás, decía, en el largo plazo estamos todos muertos. Claro. El largo plazo, ¿qué es largo plazo y en función de qué? Porque si vos le pedís un sacrificio a alguien en materia económica, ya sea un productor, un industrial, vos tenés que decirle, bueno, vamos para allá. Acá la duda que queda, ¿a dónde vamos? Claro. Porque vos tenés un dólar totalmente depreciado,
¿verdad? Porque hay una gran entrada de dólares y digamos, una forma de contener que no se te aprecie más es vos tenés tasas de interés altas. Entonces cuando vos tenés una tasa de interés como por ejemplo las letes, que están en el 26-27%, desalienta cualquier actividad productiva. A ver, para que la gente entienda, alguien que tiene mucho dinero, en vez de hacer una inversión, compra letes, porque ninguna inversión le daría el 26% que le da una lete. Exactamente. Entonces la entrada de capitales que estamos teniendo hoy financiera, 2/3 van al sistema financiero y 1/3 va a inversión productiva. Además que eso genera déficit cuasi fiscal, porque viene el dólar lo venden, compran pesos, con eso van y licitan las letes, para lo cual el gobierno le ofrece un 26%. Cuando le pagan ese 26% vuelve al dólar. Ahora, ese 26% lo pierde el Banco Central. Es un déficit cuasi fiscal. Y además tenés otro problema, cuando vos tenés una entrada grande de dólares por el lado de la balanza de capital o la balanza financiera, vos tenés un déficit en la balanza de cuenta corriente por el lado del déficit comercial. Sí. Eso explica por qué la gente va a comprar Chile a Paraguay. Entonces, en vez de comprar en Argentina, compra allá. Vos me vas a decir, sí, los precios son más caros acá, todo lo demás. Bueno, pero tiene que ver con la competitividad de la economía. Eso es lo que no se ve cómo salir todavía. Además, con este dólar, como vos decís, un país que está perdiendo competitividad, cada vez vendemos menos, cada vez importamos más. Bueno, esto es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo. Entre esa realidad, el déficit fiscal, el déficit de la cuenta corriente, bueno, evidentemente que se le complica el panorama a Macri, puede llegar a las elecciones más o menos bien, pero está obligado a tomar otras medidas que no tomó todavía, porque subir la tasa de interés no la puede subir más, y si mantiene esta tasa de interés la inflación le va a seguir alta. No se condice con el discurso de una economía, digamos, desarrollista. Una economía desarrollista es cuando vos atraes inversiones extranjera directa para invertir en la producción. Sí. Bueno, vaca muerta puede ser una salida, ¿no es cierto? O las centrales atómicas, como decías vos. Pero también tenés que pensar que el 80% del mercado interno está por el lado del consumo, y donde ese consumo está alimentado muchas veces por las pymes. Y las pymes son las de trabajo intensivo. Entonces, a ver, no es un problema que lo vas a resolver en 2, 3 meses, 6 meses, pero es un problema que podrías empezar a resolverlo, pero no precisamente abriendo la economía y alentando con un tipo de cambio bajo que haya una invasión de importaciones. Ahora, esto además está generando todo un caldo de cultivo que hay que tenerlo en cuenta. Ya comenzaron los sindicatos a decir que quieren revisar las paritarias. ¿Por qué? Porque todas las paritarias que se firmaron fue con una cláusula gatillo. Ahora, lo que ellos están diciendo es no vamos a esperar hasta noviembre para repactar los sueldos. Lo queremos hacer cada 3 meses o cada 4 meses, ¿no? Bueno, pero es inevitable. Y estamos hablando de los sueldos en blanco, Claro. Porque son, a ver, los sueldos en blanco... Son los que se pueden discutir. Son primero lo que pueden discutir y segundo son los que pueden amortiguar un poco más los efectos de la inflación. Claro. Ahora, los que están en negro, los que están, digamos, no registrados y ese tipo de cosas, la están pasando, no la están pasando bien. El 40%. No la está pasando bien con la inflación, lamentablemente. A ver, con estos indicadores socioeconómicos, con esta realidad, estamos hablando de una economía realmente con nubarrones complicados. Sí, sí, en recesión. En recesión con inflación. Técnicamente recesión con inflación. Es complicado. Bien. Y muchas salidas al gobierno no le quedan. Tiene que tomar medidas. Porque cuando habla de bajar los impuestos, esto va a ser tal vez progresivamente a partir de fin de año y para el año que viene. Pero hay que pasar todo este año. No, y además tenés que discutir con las provincias. Se habla, por ejemplo, de establecer un IVA mochila, ¿no es cierto?, que es un IVA sobre el IVA que ya está, pero le quitas autonomía a las provincias. Digamos, hay provincias que apoyan eso, después tenés un IVA diferencial, como supo ser el impuesto a la venta de las actividades lucrativas allá por la década del 70. Son todas discusiones que están dentro de un contexto que no lo sabés cuál es, porque no sabés cuál es el plan económico. Entonces, si vos no tenés un plan económico, decís, bueno, yo me endeudo para esto, ¿verdad? Sí. Yo pido un sacrificio de tarifa más cara para esto, con tarifa social y todo lo demás, vos más o menos sabés dónde vas. Lo que pasa es que ahora no sabés dónde vas cuando vos tenés una tasa de interés que está arriba del 25% y que te invita a todo el mundo a que vos pongas en plazo fijo la plata. Bien, lo que estás diciendo es, como están dadas las cosas así, la economía no va bien. No. Hay que esperar algo nuevo. La tasa de interés está muy alta, a ver, lo que genera especulación, no inversión, y además el que tiene que pedir crédito no lo va a poder pagar, porque ¿qué actividad económica te puede dar más de un 26 o 27% que te es lo que se llama un apalancamiento negativo. Un apalancamiento negativo. Bien, 40% de la economía de los trabajadores en negro, que no aportan, o sea, de eso el fisco no lleva nada,
y los que están en blanco tienen un bajo sueldo. Y estás hablando de que el consumo representa el 70 u 80% del Producto PBI. Bruto Interno. O sea, que para que el país crezca, para que el país se mueva, hay que generar mayor consumo. Y lo que estamos haciendo es perder consumo. Exactamente. Por lo tanto, Con pérdida de divisas, porque el consumo se va afuera. Claro. El caso de Chile o Paraguay, con lo cual vos necesitas los dólares para poder comprar.